Hola, hola, compañeras y compañeros de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente en nuestra materia de Derecho Penal 2, en donde tenemos que analizar, desglosar los diferentes tipos de delitos que nuestro sistema o nuestro derecho penal establece, con la aclaración que no está por demás volverlo a repetir cuantas veces sea necesario. Cada código penal de cada entidad federativa establece su propia clasificación, que en esencia coincide, pero muchas veces llega a tener algunos cambios con algunos ejemplos que ya te he dicho. Por ejemplo, hasta hace poco, porque ya la Suprema Corte determinó que es inconstitucional o anticonstitucional, en Veracruz era el único estado donde existían los ultrajes a la autoridad. Dado que este delito permitía que la autoridad, o al menos eso se manifestaba, actuara de manera arbitraria, la Suprema Corte determinó que era inconstitucional. Desapareció. Hemos dado algunos otros ejemplos en donde pues cada estado establece su propia clasificación de delitos. Ustedes que son de varios estados deben ser conscientes y analizar cómo lo establece el código de donde tú te encuentras, porque me estoy basando yo en el Código Penal del Estado de México, que puede concordar o puede coincidir en términos generales con el de Michoacán, con el Ciudad de México. Pero si hay detalles o hay casos donde no coinciden así. Ejemplo, Estado de México todavía el aborto es un delito. En la Ciudad de México obviamente ya no es un delito, ya está legalizado, ya está permitido. Y como hemos dicho, 4 estados, tengo entendido que actualmente ya son 7 estados los que ya legalizaron el aborto. Entonces, como puedes ver, habría que ver cuáles son esos estados que ya está legalizado y cuáles son los que no está legalizado y que por tanto se considera un delito. Pero teniendo presente que la Suprema Corte ya ordenó que el aborto debe ser despenalizado a nivel nacional. Es decir, en toda la República Mexicana el aborto ya no debe ser considerado como un delito. Sin embargo, los estados han hecho caso omiso o al menos se están tardando en poder atender esa resolución o esa orden de la Suprema Corte para despenalizar el aborto dentro de sus respectivos códigos penales. Y hemos dicho también que algunos estados van a tardar más de lo normal en poder legalizarlo. ¿Por qué? Pues cada estado tiene su propia identidad, cada estado tiene su propia cultura, sus propios antecedentes, y con todo respeto y sin ofender, estados de Guanajuato o el estado de Jalisco son estados muy conservadores, son estados muy católicos, muy dados a ese tipo de dogmatismos, y por tanto, en base a esto, es seguro que estos van a ser de los últimos, cuando tengan la presión más directa de la Suprema Corte para legalizar lo que viene siendo el aborto. En fin, tenemos 32 códigos penales de cada una de las entidades federativas, más el Código Penal Federal. Por tanto, es bueno tener presente esto y saber que dependiendo dónde está llevando el asunto que vas a litigar, pues saber entonces qué vemos, si el Código Penal del Estado de México o el Código Penal de la Ciudad de México. Reitero, que en esencia casi son lo mismo, pero si hay detalles o hay datos que los hacen de otra manera. Ya te hemos dicho aquí que hay delitos que mientras que para un estado los clasifican de una manera, en otra entidad federativa los catalogan o los clasifican de otra manera. Es decir, que bajo esta aclaración vamos a seguir analizando parte de los delitos patrimoniales. Recuerda que el derecho tiene esa bondad, dado que son una gran cantidad de delitos. Entonces, para poderlos más o menos visualizar, los códigos los clasifican de acuerdo al bien jurídico que se tutela. Tratamos de proteger a la vida, entonces ahí tenemos los delitos que vienen siendo los que ponen en peligro de la vida y los delitos de lesiones. Si estamos protegiendo o el derecho tutela al patrimonio de las personas
más que a la persona, a su patrimonio, a su dinero, a sus bienes que no fácilmente pues, se consiguieron, sino que toda una vida lucharon para poderlo obtener, entonces se protege a esos bienes y se crean los famosos delitos patrimoniales. Y la libertad sexual de las personas para que ellas pues dispongan libremente de su cuerpo en el sentido del aspecto sexual y que a nadie se le obligue o a nadie se le amenace o que se aproveche su ignorancia para abusar de ese tipo de personas. Y aquí tenemos otro cúmulo de delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas. En consecuencia tenemos este tipo de delitos. También sabemos que los funcionarios públicos, los servidores públicos, cometen varios delitos, pues desde el momento en que se hace un trámite y se tarda, pues ya de ahí existe el famoso soborno por parte de la misma autoridad o por parte de la misma gente que fomenta este tipo de actitudes negativas. En fin, estamos analizando cómo los delitos se clasifican con las aclaraciones antes establecidas y estamos también viendo lo que son los delitos patrimoniales. De los delitos patrimoniales destaca también el fraude, que originalmente se conocía como la estafa, porque el fraude no es sino más que el arte de engañar a una persona para obtener un provecho, un beneficio de esa persona, la cual inconscientemente no se da cuenta de las cosas o que somos tan, o el defraudador es tan habilidoso que logra hacer que la persona permanezca en ese error, en esa situación. Fraude, así vamos a decir, pues es estafa, es decir, es engaño, es engañar a la persona o mantener el engaño para obtener un provecho, un beneficio económico propio de la persona que está cometiendo este delito. Empecemos pues con nuestra clase, continuando el juicio con nuestra clase de delitos patrimoniales, y analicemos lo que viene siendo el fraude como uno de los delitos patrimoniales. El fraude, como lo dijimos, es cuando una persona engaña, estafa a otra persona, o bien aprovechándose del error en que se encuentra dicha persona, se hace ilegalmente de una cosa o alcanza indebidamente e ilegalmente un lucro indebido para sí o para otro. La persona engaña, el estafador, el defraudador engaña a la otra persona. Es tan habilidoso muchas veces que la persona no se da cuenta de la estafa, del engaño, o bien la persona está confundida y el defraudador aprovecha esta confusión, este error en cuanto a lo que se está presentando y de forma ilegal, obviamente está estafando, está engañando, obtiene un lucro, obtiene una ganancia, bien sea para él o bien sea para una tercera persona. Ejemplos tenemos muchos. Cuando una persona, el titular del predio, uno de los hijos, pues el papá murió intestado. La propiedad que él pretende vender como hijo, pues todavía está a nombre de su difunto padre. Pero aprovechando que la persona no conoce derecho, que no sabe, y aprovechando que la persona sabía que él era hijo del difunto, pues da por hecho que no hay ningún problema. Pues si el papá ya murió y él es uno de sus hijos, pues es obvio que él por tanto me puede vender la casa de su papá o el terreno de su papá. De esta manera el defraudador, aprovechando este error, esta confusión, esta ignorancia de la persona, pues decide vender, a sabiendas de que él legalmente no es el legítimo propietario. Pues son 5 o 10 hermanos que no tienen el mismo derecho que él para poder recibir parte de lo que viene siendo la herencia tras de un juicio intestado. De esta manera, el fraude, también conocida en otras etapas como la estafa o el engaño, es cuando una persona engaña a otra o aprovechándose del error en que ésta se encuentra, se hace ilegalmente de una cosa o alcanza un lucro indebido para sí o para otro. Como se ver, el delito de fraude está tipificado, está evidente, establecido. Sin embargo, el Código Penal del Estado de México establece varios casos o varios supuestos
bajo los cuales se considera que se ha cometido el fraude. Más que ejemplos, aquí no podemos hablar de ejemplos, son bien casos en donde el Código Penal establece que se cometería un fraude. En total son 18. Nosotros vamos a citar algunos de los más importantes, de los más comunes. Casos o tipos de fraude. Aun cuando el Código Penal del Estado de México define el fraude en términos anteriores, que no es decir más que engañar, más que estafarle a una persona y obtener un lucro indebido, nos cita 18 casos o circunstancias bajo las cuales se tipifica el delito de fraude, citando algunas de ellas. Ya lo hemos dicho, por razón de tiempo, por razón de que estamos en un nivel cuatrimestral, resulta imposible analizar los 18 casos, uno por uno, que aún todavía tenemos bastantes temas por delante, bastantes delitos por visualizar. Entonces, dentro de estos casos, o dentro de estos tipos que establece que también son fraudes, tenemos el siguiente. El que obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa o gestión a favor de un inculpado, o de la dirección o patrocinio en un asunto civil, familiar, mercantil, laboral o administrativo, si no efectúa aquella o no realiza sea porque no se haga cargo legalmente de la misma, o porque renuncia o abandone el negocio, o la causa sin motivo justificado. Tal parece que este fue un piedrazo, pues para los abogados. Tal parece que fue una especie como de, de bola que nos mandan, porque podemos llegar a cometer este delito de fraude. Bajo el argumento de que me ofrezco llevar el asunto de un cliente y me comprometo, por tanto, llevar a su defensa, resulta que, pues, simplemente no lo hago. O bien resulta, pues, que no hago, no doy una razón por la cual, justificada, por la cual me es imposible atender o llevar a cabo dicho asunto, no obstante que se les pidió por adelantado a mis clientes un dinero para poder iniciar su defensa o iniciar lo que viene siendo su asunto. Entonces, aquí, abusados, compañeros, a futuro. Porque llegarse a dar esto sin algún motivo por el cual recibimos dinero y no actuamos, nos pueden denunciar por fraude. No es de por irresponsabilidad, sino por fraude. Primer caso, el que obtenga dinero, valores o cualesquiera otra cosa, no sea hasta un terreno, ofreciendo encargarse de la defensa o gestión a favor de un inculpado, o de la elección o patrocinio en un asunto civil, familiar, mercantil, laboral o administrativo, si no se efectúa aquella o no se realiza esta, sea porque no se haga cargo legalmente de la misma, o que renuncie o abandone el negocio, o la causa sin motivo justificado. Bueno, repetir, tal parece que nos lo están diciendo pues a ustedes, los abogados que están por iniciar su vida profesional dentro de poco, en donde podrás pedirle dinero a tu cliente para llevar su asunto, que además es normal. Podrás darle cierta confianza de que no hay ningún problema, que lo vas a atender inmediatamente, y por tanto pides un anticipo o pides quizás la totalidad. Bueno, es difícil, pero vamos a pensar en esa posibilidad. Y resulta que a final de cuentas no hicimos nada, no acudimos a las audiencias, a los citatorios, etc. Es decir, no pusimos a defender al inculpado. O bien, en un asunto de carácter laboral, civil o mercantil, nos comprometimos a llevar el caso. Nos comprometimos a acompañar a la persona a preparar su defensa o preparar lo que viene siendo lo necesario. Resulta que recibimos el dinero y no hicimos absolutamente nada, o al menos no hicimos nada sin explicar o sin dar una razón, un motivo justificado. Entonces, abusados, compañeros, abusados, ten presente este artículo, no porque esté diciendo que se lo vaya a hacer, sino que en un momento determinado puede darse la situación de que a lo mejor aceptamos llevar un negocio, aceptamos llevar un juicio, se nos presenta un problema muy fuerte
Y si no damos el aviso respectivo, o no informamos y devolvemos el dinero, o nos comprometemos a devolver el dinero que se nos dio, y no justificamos esto, podemos tener problemas. Este tipo de caso o de asunto que puede compararse al fraude, tal parece como si dijera directamente a los abogados. Digo, dentro de las muchas profesiones, como sería inclusive un médico. Un médico que se compromete a hacer una operación exitosa sobre X parte del cuerpo y al final de cuentas ni hace nada, ni realiza ninguna intervención y en consecuencia nos estafó, nos engañó, nos defraudó. Un segundo caso es al que por título oneroso enajene algún bien ajeno con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de él, o lo arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier forma. Si ha recibido el precio, la renta alquilar o alquiler, la cantidad en que la grabó, parte de ellos o un lucro equivalente. El caso que te decía al principio, suele ser que el padre o el titular de los bienes haya quedado intestado. Porque como lo vimos en otros cursos de derecho civil, pues nadie tiene comprada la vida, en un segundo, en un minuto, pues se puede ir. Y no es tanto porque la persona o el titular del patrimonio haya sido negligente, simplemente nadie sabe cuándo habremos de dejar este mundo. Y siendo quizás aún joven la persona, pues menos piensa en morirse, menos piensa en que algún día se va a ir. Y entonces los hijos que no tienen la propiedad porque papá murió intestado y por tanto legalmente la propiedad viene siendo del padre, deciden vender, deciden rentar, deciden hacer con el bien que aún no se sabe quién es el dueño, que no dejó ningún testamento el titular y no se ha dado el juicio intestamentario para definirlo. La persona sabe que si bien soy un hijo de la persona que falleció, no por ello me faculta porque voy a vender ese bien, mueble o inmueble. Defraudo a la persona, engaño a la persona. Además la persona, pues sabiendo que yo soy hijo de la persona que murió, pues con mayor razón desconfía y dada su ignorancia, pues considera que no hay ningún problema sobre el particular. Al que por título oneroso enajene algún bien ajeno, con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de él, es decir, con conocimiento, el heredero tiene conocimiento que no es de él, porque aunque era casa o terreno de su padre, legalmente no hay testamento que diga que dicha persona se queda con ese bien. Tiene derecho para disponer de él o lo arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier forma. Si ha recibido el precio, es decir, el dinero, la renta o el alquiler, la cantidad en que la grabó, parte de ellos o un lucro equivalente. ¿Sale? Tercer caso, tercer situación que establece el Código Penal de forma clara. El que hubiera vendido un bien mueble y recibido su precio, es decir, su pago, si no lo entrega dentro de los 15 días del plazo convenido o no devuelve su importe en el mismo término, en el caso de que se le exija esto último o no entregue el bien en la cantidad o calidad convenidas con personas. Muchas veces se maneja en materia civil y se maneja incumplimiento de contrato o incumplimiento de obligaciones. Pero aquí tenemos una puerta más que nos permite no solo atenderlo en materia civil, sino en materia penal. Resulta que compramos un bien mueble, no sé, un coche, una computadora, un equipo sofisticado, cosas por el estilo, ¿sí? Y pues sabiendo confianza o lo que tú quieras, fuimos engañados. No, pues que miren, entre más pronto me pague, más pronto se lo consigo, tengo que pagar, tengo que entregar. Si usted me da ahorita el dinero, mire, mañana mismo le entrego el bien. Pero resulta que no lo entrega. Y de acuerdo con la ley tiene 15 días para poderlo entregar, no obstante que ya se le pagó totalmente o parte del precio que fue. Pasan los 15 días y la persona no lo entrega o bien no devuelve el dinero
o cosas por el estilo, entonces está cometiendo un fraude. El que haya vendido un bien mueble, recibido su precio, si no lo entrega dentro de los 15 días del plazo convenido, o no devuelve el importe en el mismo término, en el caso que se le exija esto último, o no entregue el bien en la cantidad o calidad convenidas. Entonces aquí, si quedamos que vas a dar 20,000, me das 8,000, pues ahí está. Si quedamos en que me vas a pagar en 2 plazos y van más de 3 plazos o de 3 y no me has querido pagar, entonces ahí encontramos otro tipo de lo que viene siendo el fraude. Uno más, el que venda a 2 o más personas un mismo bien, sea mueble o inmueble, y recibe el precio de una u otra venta o ambas, o parte de él, con perjuicio del primer y siguientes compradores. Este es un caso muy típico, muy común que se presenta. Aquella persona habilidosa, engañosa, que logra convencer a otras personas y les vende 3, 4 veces a personas diferentes un mismo terreno, una misma casa. Y cuando uno de ellos, que ha liquidado el total, se siente dueño, va y se presenta a la finca o va y está donde se encuentra el automóvil o el tráiler y le aparece otro señor o otra persona que también dice que él es la dueña y que dentro de la plática y de la discusión y del enojo que provoca que salga otro que ya que es el dueño, sale a relucir que fue la misma persona que les vendió a los dos. Y viene un tercero. Entonces, como puedes ver, esto casi es muy típico, muy común que se presenta este tipo de fraude. El que venda a 2 o más personas un mismo bien, sea mueble o inmueble, y reciba el precio de una u otra venta o ambas o parte de él, con perjuicio del primer o siguientes compradores. Aunque parezca increíble, pero este caso o esta situación se llega a dar constantemente. Que el defraudador, siendo tan habilidoso, logra envolver, logra convencer a las personas, claro, no están juntas, cada una está por su lado, y logra hacer que los 3 o los 4 que van a pedir informes compren el mismo bien. Y solo cuando ellos piensan tomar posesión, se dan cuenta que hay otras personas que también fueron engañadas y que también, por tanto, quedaron a pagar sobre lo que viene siendo el dinero. Pasemos a un siguiente caso. El que, valiéndose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia, extrema miseria o necesidad de otro, obtiene de este ventajas usurarias por medio de contratos, convenios o documentos mercantiles o civiles, en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado o tasas de interés bancario autorizadas. También es muy común y muy típico cuando el famoso vividor o el famoso estafador o defraudador conoce a sus víctimas y sabe que sus víctimas tienen algún problema en cuanto a su suma ignorancia. Son gente del campo, son gente indígena, son gente que a lo mejor nunca ha pisado la escuela, o bien su notoria inexperiencia. Suele ser que un menor de edad, una persona que único heredero, pero pues no tiene experiencia, todavía no tiene criterio suficiente para poder saber sobre qué se está haciendo, o bien extrema miseria, que aprovechando esta miseria o esta necesidad de la persona, o de este desconocimiento o ignorancia que muestra la persona, entonces obtenemos ventajas usurarias, firmando contratos o convenios mercantiles o civiles, en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado, a tasas de interés bancario autorizadas. Ahí tenemos otro tipo de fraude, otro tipo de engaño, donde a la persona se le está justamente estafando, es decir, defraudando. Bien sea porque la persona
tiene suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria o necesidad del otro. Un caso más, el que para obtener un lucro indebido ponga en circulación fichas, tarjetas u otros objetos de cualquier materia como signos convencionales en sustitución de la moneda legal. Una situación presenta mucho en los políticos. Cuando están como candidatos a ocupar un puesto público, pues suelen hacer este tipo de estafas, este tipo de dolos. En apariencia, porque ofrecen una tarjeta, un plástico, para que a través de la tarjeta o plástico se deposite dinero y pueden exponer ellos del mismo. Mientras sean promesas de campaña y se haga la aclaración, te doy mi tarjeta para que obtengas una cantidad mensualmente, pero queda condicionada o se entiende que se hará efectiva si es que él gana las elecciones. Para el caso de que no lo haga, pues entonces no está cometiendo fraude, que a las personas se les avisó, pero puede ser que la persona se aproveche de la el que para obtener un lucro indebido ponga en circulación fichas, tarjetas u otros objetos de cualquier materia como signos convencionales en sustitución de la moneda legal. Ahora que pasaron las últimas elecciones, recordemos que todos los candidatos empezaron a ofrecer este tipo de plásticos o este tipo de estímulos, pero pues se les hizo la aclaración y por eso no se cometió el delito de fraude, siempre y cuando el candidato que dio dicha tarjeta asuma el poder, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro caso de los 18 que hemos dicho el Código Penal del Estado de México establece. Cuestión de que usted cheque en su código de Michoacán, Código de Ciudad de México, si también existe esta misma disposición. Otro caso más lo tenemos en donde dice, el que por sorteos, rifas, loterías, promesa de venta o por cualquier otro medio se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la mercancía o objeto ofrecido. Otra conducta, otra situación muy típica, muy usual, muy común en los defraudadores. Quienes hacen sorteos, hacen rifas, o al final, o el que organizó la rifa y el sorteo se queda con todo, increíblemente se queda con todo, porque engañó, manipuló el sorteo y todo quedó a su nombre, o bien, pues no entrega a aquellas personas lo que se ofreció, les entrega menos y por tanto quedan defraudadas. Es algo también muy típico, muy usual que se maneja dentro de la sociedad. Cuando un vivales, por así llamarle, aprovechando la situación de las personas, las convence, las estafa, ofreciéndoles, no sé, una rifa, un sorteo, una tanda también, por ejemplo, es muy típico en esto, y al final resulta pues que no les da nada, o que la persona pues se queda siempre con los premios, suele darse, y que uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible esto? Entonces la persona pues dramatiza, actúa, diciendo, no, pues todo salió así legalito, todo fue hecho ante ustedes, simplemente la suerte me hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el que por sorteos, rifas, loterías, promesa de venta o cualquier otro medio, ejemplo tandas, se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la mercancía u objeto ofrecido. Un octavo caso más. El fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra o instalación que emplee en la construcción de la misma materiales o realice construcción de inferior calidad o cantidad a la estipulada, si ha recibido el precio convenido con perjuicio del contratante. Algo también muy típico y muy común se da dentro de la construcción es que para hacerse de un dinero o poder lucrar con un negocio en la construcción es que yo doy o que compro material de muy pésima calidad, de muy baja calidad, y que por tanto pues la persona que me contrató pues va a salir perjudicada en su patrimonio.
porque dicha construcción va a presentar anomalías, va a presentar fallas, va a presentar defectos de construcción, donde la clave es que el contratista o la persona a quien se mandó dicha función pues empleó materiales de pésima calidad y por tanto entregó un trabajo que a la postre se empieza a notar y se empieza a ver este tipo de situaciones. En materia civil recordemos que existe el famoso saneamiento y la evicción, que son los famosos defectos ocultos del bien. Es cuando pintan una casa, la verdad muy bonita, llegas, quedas convencido de que la casa está preciosa y la compras. Pero a la semana, no tardas mucho, empieza a salir con que pues hay goteo, con que tiene algunas, empieza a descarapelar como se dice, y empieza a ver ahí algunas ranuras, algunas fallas. Puede ser la misma situación, pero si vemos las dos situaciones, pues voy a decir a tu cliente, podemos ofrecer por la vía civil o podemos ir por la vía penal. En la vía civil, a reclamar el saneamiento y la evicción del bien por los defectos ocultos que la persona nos hizo dolosamente, pintando, enyesando la casa, pero que con el tiempo se empieza a cuartear o empieza el piso a partirse o empieza la tubería a fallar. Es decir, hay materiales de pésima calidad en los cuales pedimos ahora la reparación de todo eso, materia civil, saneamiento de evicción. Pero también podemos ir por la vía penal al demostrar que la persona cometió un fraude, nos defraudó, nos engañó. Ahí tú sabrás en la vida diaria, en la vida práctica, cuál te conviene más, si la vía civil, que lo contempla a través de la figura del saneamiento y de la evicción, o por la vía penal, que lo contempla como un fraude. Claro, el que ejerce más presión pues, es el fraude, porque la persona sabe de antemano que no solamente va el que lo obliguen a pagar o el que lo obliguen a responsabilizarse, sino que además existe de por medio la cárcel. Un caso más de conducta defraudadora es el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra o instalación que utiliza en la construcción de la misma materiales o realiza construcción de inferior calidad o cantidad a la estipulada, si ha recibido el precio convenido con perjuicio, es decir, con daños de lo que viene siendo el contratante. Conducta muy común, muy típica que se da dentro de lo que viene siendo la construcción y como dice aquí el mismo código. Puede ser el fabricante, el empresario, el contratista o bien el constructor de la obra. Es decir, no necesariamente va a ser el albañil, no necesariamente va a ser el arquitecto, sino puede ser el fabricante, quien se combinó, quien se acordó y pues tú emíteme la factura por tal valor, aunque sabemos que la marca que nos estás dando no es justamente la de calidad, sino estamos dando de mínima o de pésima calidad. Uno más, este también es muy típico, es muy clásico, se presenta en la sociedad. El que para obtener un lucro indebido explote las preocupaciones, las supersticiones, diríamos también la necesidad o la ignorancia de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones, u otros procedimientos carentes de habilidad técnica o científica. Las personas que nos ofrecen y nos aseguran a través de limpias, a través de amuletos, a través de oraciones, a través de otro tipo de cuestiones, nuestra sanación, la recuperación, el dinero, el bien amado y no sé cuántas cosas más. Todo esto es un fraude, todo esto es un engaño. Prometer una pócima milagrosa, prometer un amuleto milagroso, prometer una curación milagrosa con lo cual todos los males, todo el mal de ojo y no sé cuántas cosas se van a apartar y vas a ser una persona próspera con dinero y no sé tantas cosas, pues resultaría un poco sin ningún fundamento científico, sin ninguna base científica, pues es muy común
gente que por su necesidad, por su situación, por su preocupación, por su dolor, cae redonditas en este tipo de chantajes, de fraudes, de estafas que van a cometer por los llamados curanderos o personas esoteristas, digan este tipo de actividad. Entonces, como puedes ver, si algún día un cliente te llega por esto, bueno, ahí lo podías manejar desde el punto de vista penal como lo que viene siendo un fraude. El que para obtener un lucro indebido explote las preocupaciones, las necesidades, las supersticiones o la ignorancia de las personas por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones, otros procedimientos carentes de validez técnica o científica. Penas. ¿Cuáles son las penas en cuanto al fraude? En cuanto al fraude, tendrá una pena de 6 meses, la mínima a 12 años de prisión, dependiendo de la cuantía de lo defraudado. Si puede ser de 4 años, de 8 años, de 6 años. La pena mínima sería de 6 meses de prisión y la máxima sería de 12 años de prisión, dependiendo de la cantidad, dependiendo del dinero que se haya llevado a cabo con motivo del famoso fraude. Es decir, el fraude queda sujeto, por tanto, al monto, mejor dicho, la prisión, o la pena de prisión, queda sujeta al monto de lo defraudado. Digámoslo de esta manera, a mayor dinero, pues mayor años de prisión. A menor dinero defraudado, menores años de prisión. Es decir, desde los 6 meses hasta los 12 años. Pena mínima, 6 meses, pena máxima, 12 años, depende de la cantidad que ha sido defraudada para que de esta manera se aplique esta situación. Ahora, en cuanto a la familia, está el famoso fraude familiar. El fraude familiar es cuando uno de los cónyuges o de los concubinos, sin causa justificada y en detrimento del necesidad conyugal o del patrimonio común, generado durante el matrimonio o concubinato, oculte o transfiera por cualquier medio o adquiera a nombre de terceros los bienes de estos, se le aplicará la sanción de 1 a 5 años de prisión. Puede ser que los cónyuges se engañen a sí mismos. Puede ser que, bueno, a su pareja. Puede ser que en un determinado el cónyuge o uno de los cónyuges aproveche o engañe y por tanto el mucho poco patrimonio que lograron entre ambos obtener pueda obtener por tanto un lucro. Y entonces eso viene siendo un fraude familiar. Es cuando uno de los cónyuges o concubinos, sin causa justificada y en detrimento en daño de la sociedad conyugal o del patrimonio común, generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte o transfiera por cualquier medio o adquiera a nombre de terceros los bienes de estos, se le aplicará una sanción de 1 a 5 años de prisión. Pues ahí tenemos, compañeros, un delito muy extenso que aunque nada más es único, que es cuando engañamos a una persona o aprovechamos el error en que se encuentra para obtener un lucro o ganancia indebida. El Código del Estado de México, como seguramente lo hacen otros códigos, te establece 18 casos en donde la conducta típica consiste en un fraude. Y al final nos dice que este delito se castiga de 6 meses a 12 años de prisión, dependiendo lo que se haya, la cantidad que se haya defraudado. Y que dentro de la familia puede existir el fraude familiar, cuya sanción es de 1 a 5 años de prisión para el cónyuge defraudador o concubinario que haya cometido dicho fraude. Los dejo, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta y para ver sus tareas y ver qué es lo que hubo durante toda esta semana. Nos vemos en unos segundos en Zoom.